Qué bueno que andes por acá. Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Pettinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Hola, ¿cómo estás? Este miércoles 4 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados de México aprobó en lo general la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia judicial. Es este el primer paso hacia un sistema en el que sean electos por voto popular los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Tras una sesión de varias horas que se prolongó hasta la entrada de la mañana, 359 legisladores presentes votaron a favor de la reforma y 135 se opusieron. Los resultados reflejan la excepcional influencia del partido gobernante de Morena, que obtuvo una aplastante victoria en las elecciones generales de junio, que llevan ahora a Claudia Sheinbaum a la presidencia. Claudia va a asumir el 1 de octubre. Y el proyecto promete ser el último gran conflicto del mandato de López Obrador, al que su sucesora ha dicho que le dará continuidad. Si bien unos pocos países permiten la elección de jueces por votación popular, entre ellos Estados Unidos, Japón, Suiza y Bolivia, ninguno de ellos lo hacen de manera tan generalizada como los cambios propuestos por el gobierno mexicano. Y esto desató una inédita huelga en el sector judicial y críticas de gobiernos como Estados Unidos o Canadá. El proyecto ahora va a tener que pasar a Senado, donde el bloque oficialista, tras el reciente apoyo de 2 diputados del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, tan solo necesita un voto más para tener la mayoría calificada. ¿Cuáles son las implicancias de este sistema? ¿Qué dicen los que están a favor de la propuesta y qué dicen quienes se oponen a esta reforma tan profunda? De esto vamos a hablar en el podcast de hoy. Empezamos. La intervención de la justicia de parte de uno de los poderes del Estado es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque corre un riesgo muy importante, que es perder su independencia en la distribución de poderes de un sistema democrático, porque la democracia en sí misma se constituye a través de la división de poderes. Históricamente, un indicio de que la democracia de un país está en riesgo se da cuando se producen intentos que intentan modificar, reformar o debilitar a los tribunales judiciales. Por ejemplo, en Polonia y Hungría, donde la situación de Estado de Derecho en estos 2 países preocupa mucho a la justicia europea, que ha dictaminado en varias ocasiones que sus reformas judiciales atentan contra su independencia, sumado a que los países también están en la mira por su persecución por minar los derechos LGBT y también derechos de los migrantes. O también Israel. Benjamín Netanyahu se enfrentó no hace mucho a protestas masivas cuando intentó impedir que los jueces anularan las decisiones del gobierno. Eran 2 proyectos de ley. El primero hubiera eliminado el poder del Tribunal Supremo para bloquear decisiones gubernamentales y el segundo proyecto de ley, que estaba hecho a la medida de Netanyahu, que actualmente enfrenta cargos judiciales por corrupción, procuraba impedir que el fiscal general lo inhabilitara para ocupar el cargo si intentaba interferir con el proceso penal y estipulaba que solo se podía declarar incapacitado al primer ministro por razones de salud. Lo cierto es que el Supremo israelí tumbó la reforma judicial de Netanyahu, que provocó masivas marchas desde antes de la guerra. Pero volvamos a México. El estado de situación de la justicia en México es muy malo, pero muy malo. Según diversos organismos y ONGs como Impunidad Cero, dicen que en México la impunidad alcanza el 99%. Según el Índice Global de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project, México se ubica en el lugar 116 de 142 países evaluados. Esta medición considera varios factores, entre ellos el acceso a la justicia y la corrupción. En Latinoamérica, México está en el puesto 27 de 32. 27 de 32, con una calificación decreciente desde su primera evaluación en el 2015. Es decir, hay una realidad que es que la justicia mexicana se encuentra muy viciada. Para que tengamos parámetros, Dinamarca es considerado uno de los países con el mejor sistema judicial del mundo. Es el primero en el índice global de Estado de Derecho. Y en Dinamarca se destaca la independencia judicial y la baja corrupción. Y es en este sentido que AMLO justifica la necesidad de reforma.
López Obrador dice que los cambios son necesarios para evitar la impunidad y las sentencias que permiten, por ejemplo, que los narcotraficantes salgan libres. Organizaciones como Human Rights Watch y la Asociación Internacional de Jueces han alertado sobre los peligros que implicarían estos cambios. Pero a ver, veamos de qué se trata. El proyecto de ley plantea que sean electos por voto popular los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Hasta ahora, los ministros de la Corte son propuestos por el presidente mediante una terna, por lo que deben cumplir rigurosos requisitos en cuanto a calificaciones y formación. Después, el ganador debe ser respaldado por al menos 2/3 partes de los senadores. Esta reforma también plantea la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte Suprema, cuyo número, además, sería reducido de 11 a 9 jueces, con una duración en su cargo de 12 años en lugar de los 15 actuales. Y además, la reforma plantea que ningún ministro, magistrado o juez podrá ganar un salario mayor al del presidente. Las nuevas medidas se aplicarían a los 11 magistrados que integran actualmente la Corte Suprema de Justicia, a los 1.635 jueces y magistrados federales y a más de 5.700 jueces a nivel estatal y local. Además, los cambios políticos crearían un Tribunal de Disciplina Judicial, que es un nuevo órgano para supervisar a los jueces, cuyos miembros también serían elegidos por votación popular y tendrían amplios poderes para investigar y posiblemente incluso despedir o destituir jueces. Las decisiones del tribunal serían definitivas e inapelables. Las elecciones se llevarían a cabo de manera escalonada en 2 fases. En el 2025 se elegirían tanto a los ministros de la Corte Suprema como a los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo órgano de administración, y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito, y en el 2027 se culminaría con la mitad restante. Las elecciones serían organizadas por el Instituto Nacional Electoral. En lo que respecta a los jueces y magistrados, la reforma plantea un periodo de 9 años en el cargo con la opción de presentarse a una reelección consecutiva. Los requisitos para aspirar a estos cargos judiciales incluyen tener un título profesional en Derecho y un promedio de 8 a 9 en las materias afines, tener experiencia de al menos 5 años en la actividad jurídica, además de entregar ensayos y 5 cartas de referencias entre vecinos y colegas que respalden su idoneidad para el cargo. Andrés Manuel López Obrador asegura que la reforma persigue terminar con la corrupción en el Poder Judicial e instaurar en el país un verdadero Estado de Derecho y lograr que los jueces no estén al servicio de una minoría, sino de todos los mexicanos. Este domingo, durante el último informe de gobierno de su mandato, el presidente reiteró que su gobierno ha denunciado con hechos los actos de corrupción e influyentismo que predominan en el Poder Judicial. Hay una realidad que es que durante sus 6 años de gobierno, López Obrador ha tenido públicos y graves enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia porque le bloqueó reformas constitucionales en el pasado, como por ejemplo una que ampliaba la participación estatal en el sector energético, o otra que involucraba a los militares en la seguridad ciudadana. La propuesta ha llevado a más de 55.000 empleados del sector judicial a un inédito paro de labores indefinido en todo el país que comenzó el 21 de agosto y que continúa, y bloqueó el Parlamento al momento de aprobar esta ley, por lo cual tuvo que realizarse en otro lugar. Opositores, jueces y trabajadores del sector judicial aseguran que esta reforma va a politizar a la justicia. Y también, claro, no quieren rendir cuentas y que sus cargos sean puestos a votación popular con el riesgo de perderlos. Además, consideran que lejos de favorecer la transparencia e independencia de los jueces, sea una elección que se haga de manera discrecional y que no se tengan en cuenta los perfiles profesionales realmente requeridos y eliminen los ascensos por méritos. Entre las críticas más escuchadas está la creencia de que el nuevo método de nominación de los candidatos a participar en las elecciones favorecerá a quienes tengan financiación, contactos o muestren ser afines al partido de López Obrador, a Morena, que en las últimas elecciones logró resultados históricos y que cuenta con una amplia mayoría en el Congreso. En una carta enviada este lunes a senadores y diputados, jueces de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación
advirtieron que la reforma incumple con el tratado comercial vigente entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEX. ¿En qué sentido? Bueno, ellos dicen que en puntos como el compromiso de establecer y mantener tribunales independientes para la resolución de controversias laborales. La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados llamó por su parte a reconsiderar la propuesta para salvaguardar la independencia judicial. También Human Rights Watch aseguró que las propuestas de la reforma socavarían la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas y podrían además conducir a un aumento de abusos militares y detenciones arbitrarias. Estados Unidos y Canadá estuvieron muy críticos, sobre todo por el acuerdo de libre comercio. Afirman que la reforma judicial llevaría a una elevada incertidumbre sobre el ambiente legal. La Embajada de Estados Unidos en México declaró que la iniciativa es un riesgo mayor para la democracia y amenaza el acuerdo de libre comercio TEMEC, por el cual el 83% de las exportaciones mexicanas van a este país. También asegura que abre la puerta a que los cárteles se aprovechen de jueces inexpertos en un contexto en el que el narcotráfico ya permea la política. Washington advirtió que el TEMEX, que debe ser revisado en el 2026, depende de la confianza de los inversionistas, mientras que la Embajada de Canadá manifestó que sus inversores quieren un sistema judicial que funcione si hay problemas. López Obrador rechazó estas declaraciones como injerencistas y anunció una pausa en sus relaciones con ambas embajadas. Aclaró que no están rotas las relaciones con las representaciones diplomáticas y que afortunadamente han actuado con mucha prudencia después de este pronunciamiento. Dijo AMLO, espero que las cosas vayan mejorando. López Obrador ha dicho que cambiar la forma en la que se selecciona a los jueces y magistrados eliminaría la corrupción del Poder Judicial y garantizaría que todos, no solo los ricos, tuvieran acceso a la justicia y, como él mismo ha admitido porque lo sufrió durante su mandato, permitiría que los proyectos de los gobiernos no fueran desafiados por la Corte Suprema de México. El año pasado AMLO había dicho, no tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, está completamente al servicio del bloque conservador, es decir, de sus oponentes. Si miramos un poco, actualmente no son muchas las democracias que recurren a elecciones populares para seleccionar a jueces. Estados Unidos puede ser el ejemplo más destacado, donde muchos estados permiten a los votantes elegir a sus jueces. De hecho, Kamala Harris fue electa como fiscal general de California en el 2010 y ocupó el cargo entre 2011 y 2017. Estados Unidos tiene una de las judicaturas más politizadas del mundo. Sin embargo, la elección en Estados Unidos no se aplica a todo el Poder Judicial Federal, donde los jueces siguen siendo nombrados por el presidente. Y después tienen que ser aprobados por las cámaras. Suiza permite que los jueces sean elegidos a nivel local, por votación popular, pero los federales son seleccionados por el Parlamento del país. En Japón, los jueces del Tribunal Supremo son designados por el gobierno, pero luego son evaluados en referéndum popular cada 10 años. El paralelismo más cercano a lo que sugiere el presidente de México es la experiencia de Bolivia. En Bolivia, desde el 2011 se llevan a cabo elecciones judiciales para elegir a los 28 integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Pero incluso en el caso de Bolivia, los cambios no se aplicaron a todo el Poder Judicial, sino que se centraron en cómo algunos de los jueces, justamente los más poderosos, pueden ser elegidos por votación popular en lugar de ser seleccionados por el Congreso. Se eligen a partir de listas de candidatos creadas por el Poder Legislativo. El experimento de Bolivia ha suscitado críticas generalizadas, tanto en el país como en el extranjero. ¿Por qué? Porque los líderes políticos consiguieron que jueces afines a sus puntos de vista fueran elegidos para puestos muy importantes en el Poder Judicial y luego utilizaron los tribunales para perseguir a sus oponentes. Las luchas de poder también han provocado retrasos en las elecciones judiciales de Bolivia. Por ejemplo, este año los bolivianos van a elegir autoridades judiciales el 1 de diciembre, con un año de retraso. Hoy en Bolivia las encuestas de opinión sitúan al Poder Judicial como la institución más desaprobada del país. Para finalizar, los aliados de López Obrador en el Congreso reconocen que las medidas son radicales, pero argumentan que cambios tan profundos son necesarios para que el Poder Judicial responda mejor a todos los mexicanos. Lo cierto es que es muy grande el riesgo de que la justicia se vuelva demasiado cercana al poder político, muy dependiente de la voluntad del Parlamento y del gobierno, y por ende no opere realmente de una manera autónoma e independiente, ¿no? Su independencia se vería amenazada. Esto lo hemos visto en otros lugares del mundo.
Algunos los nombré más arriba: Polonia, Hungría, Bolivia, donde líderes populistas buscan hacer que los jueces sean cercanos a la voluntad del gobierno, lo que les quita toda independencia requerida para que una democracia funcione como debe. Por eso México deberá tener mucho cuidado con esta reforma, que probablemente se apruebe en las próximas semanas en el Senado. Hasta acá llegamos hoy. Seguime en redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X. En todos estoy como Natalia o Nati Petinari. Nati con I latina y Petinari con doble T. Hasta la próxima. Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.